Dios permanezca en cada corazón. Soy Mayra Fuentes, hoy es 4 de marzo del 2019 y damos la bienvenida a toda persona que quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere irse para el cielo, porque para que nosotros, si queremos irnos para el cielo, entonces tenemos que estar viendo la dirección que Dios nos da, y la dirección Dios nos la da cada día a través de la palabra de Dios. Entonces bendigo cada persona que tiene hambre de escuchar la palabra de Dios, que quiere irse con el Señor, que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted que no ha aceptado a Jesús, pues usted puede meterse hoy. Usted puede quitarse toda culpabilidad a través de la sangre de Cristo, porque vamos a ver qué es la culpabilidad. Cómo nosotros actuamos cuando estamos culpables, qué sentimos cuando estamos culpables, qué puertas le abrimos al enemigo cuando pensamos que somos culpables. O sea, somos culpables antes de aceptar a Jesús. Pero una vez que aceptamos a Jesús, esa culpabilidad se va. Y yo buscaba el concepto de culpabilidad. Dice que culpabilidad significa uno que está bajo juicio y sufriendo las consecuencias o castigos de sus malas acciones. Cuando no aceptamos a Jesús, no queremos aceptar a Jesús, entonces si nos sorprende la muerte, entonces allá vamos a estar como aquel rico, que ya una vez estando allá, dándose cuenta de la realidad, porque esa es la verdadera realidad de nuestra vida, es cuando estamos, cuando nos morimos y nos damos cuenta que realmente hay un lugar de tormento para las personas que no quieren aceptar a Jesús. Entonces esta persona, este rico, hasta que ya estaba muerto, hasta que ya no había oportunidad, es que él estaba arrepentido, y ese arrepentimiento lo llevó a decirle al padre Abraham: manda que prediquen a mis hermanos, manda a decir, o sea, estaba preocupado por su familia. Entonces esas son las consecuencias que pagamos cuando ya no hay oportunidad, porque ya después de muerto no hay oportunidad, pero ahorita que estamos vivos sí hay oportunidad. Entonces esa es la culpabilidad. Significa uno que está bajo juicio y sufriendo las consecuencias o castigos de sus malas acciones. También es un sentir de estar en mala relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una mala relación con Dios, aún ya estando en la vida cristiana, porque no crea que todo el que dice soy cristiano es que de verdad es. Tenemos una mala relación con Dios cuando nosotros vamos a una iglesia o estamos sirviendo en determinado grupo, vamos a orar, pero todavía no nos ubicamos a como nos dice la palabra de Dios. Todavía hacemos lo que nosotros queremos. Todavía decimos malas palabras, hablamos vulgaridades, chabacaneando. Entonces no, así no. Entonces Dios no quiere que actuemos de esa manera. Dios quiere que actuemos diferente. Entonces cuando actuamos así, nosotros mismos sabemos que tenemos una mala relación con Dios. Porque yo no puedo decir que tengo una buena relación con Dios si yo me mantengo enojada, si yo mantengo insultando a mis hijos, tirándole maldiciones a mis hijos, tirándole maldiciones al vecino, hablando aquellas grandes palabrotas, maldiciendo. Porque cuando nosotros tiramos alguna palabra, por ejemplo, que uno le diga a un hijo, vos sos un arruinado, vos no servís para nada, entonces esas palabras no son de bendición. Esas palabras no son de una persona que haya aceptado a Jesús. Aquella persona que corre a sus hijos de la casa, sea madre, sea padre, sea familiar, quien sea, que no le tiene paciencia a sus hijos, también tiene una mala relación con Dios. Ya puede ser cristiano, pero tiene una mala relación con Dios porque no está actuando como Dios quiere. Entonces, en todo eso tenemos que tener cuidado. Por eso es que Dios quiere que cada día, mire, leamos la palabra nos va a aconsejar. La palabra nos va a decir todos los días, cada vez que la abramos, algo Dios nos va a decir. Entonces tenemos que verla. ¿Por qué? Porque también dice que en esta palabra es donde nos parece, decía en hebreo, que tenemos la vida eterna. Y es que no es que nos parece, sino que de verdad. Al leer la palabra, la misma palabra es la que nos va a llevar a vivir con Dios. Entonces también dice que es una mala relación de estar con Dios. Vamos a ver Gálatas. Quiero ver Gálatas. A ver qué dice ahí de tener una mala relación con Dios. Gálatas 6, 4, 5. Cada uno debe juzgar su propia conducta. Y si ha de sentirse orgulloso, que sea respecto de sí mismo
y no respecto de los demás. Pues cada uno debe de llevar su propia carga. Oye, qué interesante está esto. O sea, porque muchas veces nosotros nos descuidamos nuestro templo, porque estamos viendo lo de otro, estamos juzgando a otro, estamos condenando a otros. Entonces, cuando tenemos una mala relación con Dios, hacemos esto. Como estamos mal nosotros, entonces pensamos que todo el mundo anda mal. Eso está claro, que si yo ando mal delante de Dios, yo pienso que todo el mundo anda mal. Entonces, por eso es que ando condenando, ando juzgando, ando diciendo palabras que no van de acuerdo al vocabulario cristiano. Tenemos que ser cristocéntricas en todo lo que hacemos, en nuestros gestos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar. Fíjese que hasta en nuestra manera de agacharnos tenemos que ser cristocéntricas. Así como usted me oye, hasta en nuestra manera de agacharnos, porque cuando usted es una mujer que cuida, varón o mujer, que cuida su relación con Dios, entonces vamos a ver cómo nos vamos a agachar, de qué forma nos vamos a agachar. Ojalá que usted me entienda, que entendamos que para tener una buena relación con Dios, hasta en los detalles pequeñitos, pero es que tenemos que ser diferentes. Entonces aquí dice que cada uno debe cuidar su propia conducta. Entonces, ¿por qué? Si yo debo de sentirme satisfecha, tiene que ser de mi propia conducta, porque si yo me estoy examinando a mí misma, si yo me estoy viendo cada día con el espejo de la palabra, entonces no voy a tener ojos para ver los defectos de los demás. ¿Cuáles son los demás, los que están a nuestro alrededor? Y cuando vamos también a otro lugar, a veces solo vamos a ver los defectos de otra gente, vamos a condenar, vamos a decir cosas que no tenemos que decir. Entonces tenemos que estar más pendientes de nosotros, porque pues cada uno dice tiene que llevar su propia carga. O sea que cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos. Pero vamos a seguir aquí, porque quiero avanzar en algunos pasajes bíblicos que tengo aquí. Dice también, después de que leí ese versículo, que cuando se viola la conciencia produce culpabilidad. Y la culpabilidad produce ansiedad. Cuando nosotros nos sentimos culpables, esa culpabilidad nos va a traer esto que yo he mencionado. Por eso es necesario que confesemos, que le confesemos a Dios, que le confesemos, que tengamos un hermano de confianza, una persona de confianza, para que le confesemos aquellas cosas que nadie sabe. Aquellas cosas que Dios las sabe, pero que no se las hemos confesado a alguien. Tenemos que buscar, ¿para qué? Para poder ser libres. Para poder ser libres tenemos que confesar cosas que tenemos, pecados que tenemos. Nosotros todos los días tenemos cosas que confesar. Y aquello que no queremos decir, eso es lo que tenemos que confesar. Aquello que tenemos guardado. ¿Por qué? Porque como tenemos que estar cuidando nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces por eso dice ahí que cada uno tiene que estar cuidándose a sí mismo, pendiente de mí mismo. Y si debo de sentirme orgullosa, que sea de mí mismo. ¿Para qué? Para no violar la ley de Dios. Porque cuando violamos la ley de Dios, cuando empezamos a señalar a otro, cuando empezamos a hablar del prójimo, cuando empezamos a tratar mal al prójimo, cuando empezamos a tratar mal los que están a nuestro alrededor, estamos violando la ley de Dios, porque Dios dice que nos amemos. Entonces tenemos que ponerle cada día, prestarle atención a cada palabrita que Dios nos está hablando. Recuerde que nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo eso nos produce ansiedad, temor y también temor a ser castigados por las malas acciones. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad, tratamos de escondernos. Y la culpa también es transferida a nuestro consciente y del consciente al subconsciente. Y después vienen muchas cosas a nosotros cuando ya es transferido al subconsciente. De repente por eso es que aparecemos con ataques de pánico, aparecemos con cosas que no sabemos por qué me está pasando esto, pero es por eso, porque la culpabilidad te está atacando. La culpabilidad te está atacando, por eso necesitamos ser libres de toda culpa y Jesucristo pagó el precio para que cada uno de nosotros fuésemos libres. La sangre de Cristo nos libera. La sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos purifica. Y el confesar con nuestra boca, creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Salvador, lo confesamos cuando aceptamos. Pero cada día déjeme decirle que mientras Cristo no haya venido, tenemos que seguir confesando que Jesús es nuestro Salvador.
que yo le pertenezco a Cristo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque cada día vamos a ser dardeados. Cada día el enemigo nos va a estar dardeando de una manera o de otra. Pero si no hay puertas abiertas, esos dardos van a llegar, pero no nos van a hacer efecto. O sea, ¿cuándo no hacen efecto? Cuando nosotros sabemos que estamos reconociendo, no los vamos a sentir culpables. Hace efecto cuando una persona, el enemigo le manda un pensamiento negativo y esa persona dice, sí, es cierto, si yo soy así. Es así porque no se ha arrepentido, es así porque sigue actuando mal. Entonces ahí el enemigo gana ventaja. Por eso es que necesitamos confesarle a Dios cada día nuestros pecados, nuestras culpabilidades, confesarlas y decirle, Señor, yo confieso que soy así. Yo me siento culpable a veces hasta por tratar mal a nuestros hijos. Algo que molesta en el hogar es eso, que tratamos mal a nuestros hijos. Tenemos que confesarle, Señor, esta palabra yo no se la tenía que haber dicho. La conciencia ahí nos queda diciendo, ¿y por qué la trataste así? ¿Por qué le dijiste esto? ¿Por qué lo viste así, aún con miradas, aún con actitudes? Todo eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces no decimos, no hablamos, pero una mirada y una actitud, una mala actitud nos hace sentir culpables, porque ahí está el Espíritu Santo está dentro de nosotros, enseñándonos, no está bien eso que hiciste. Recordá que estás esperando a Cristo. O sea, el Espíritu que está dentro de nosotros nos está diciendo así. Entonces es ahí donde debemos de ir a Jesús. Dice en Romanos 2, por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otro, no importa quién seas. Oiga, al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Cuando nosotros estamos juzgando a otro, condenando a otro, diciéndole a otra persona que vos andas mal, que no sé qué, bueno, entonces a nosotros mismos nos estamos condenando, porque Dios ve que no estamos restaurando. Dios ve que no estamos amando, porque cuando estamos condenando, eso no es amor. Es que exhortar es una cosa, yo sé lo que es exhortar, yo sé lo que es corregir, pero cuando estamos condenando, no. Cuando estamos condenando, no. ¿Qué estamos pensando? Que mira que vos andas mal. ¿Usted cree que vamos a hacer regresar a una persona a Dios si nosotros le andamos diciendo que anda mal? Y desde el momento que yo le hago creer a alguien, diciéndole a alguien que anda mal, aunque no ande, porque solo Dios conoce el corazón de esa persona y su relación que tiene con Dios, pero de tanto decirle lo voy a hacer sentirse mal, que después no va a querer nada de Dios. Por ejemplo, en la casa con los hijos. Tenemos que tener mucho cuidado porque después ellos no quieren saber de Dios. El esposo después no quiere saber de Dios, porque si usted todo el tiempo le está diciendo, señalándole lo malo, condenándolo, para el infierno te vas a ir. La mira mal, te fijas. O sea, estamos pendientes de todo lo de otro, pero no los estamos viendo nosotros, nuestro comportamiento. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando condenamos y juzgamos a otro, dice que nos estamos condenando y nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, no importa quién seas, no importa, o sea que ahí no hay acepción de personas. Al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. Sabemos que Dios juzga con verdad a los que así se portan. ¿Cuáles son los que así se portan? Puedo ser yo si estoy condenando a una gente. Puedo ser yo si estoy tratando mal a mi familia, si estoy tratando mal a mis hijos, que son con los que yo convivo. Las personas que conviven conmigo, ¿cómo los estamos tratando? ¿Cómo está tratando a sus hijos? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? Tenemos que tratarlos con mucho amor. Tenemos que ser tolerantes. No importa lo que la gente diga, recuerde que esto es personal. Por eso cuando Dios dice que nos juzguemos, que seamos de sentirnos orgullosos de nosotros mismos, para que no estemos pensando en lo que otro va a decir, sino en lo que yo estoy haciendo en mi casa, porque cada quien conoce su hogar, conoce su casa y conoce a sus hijos. Cada persona. Entonces sigue diciendo a mí, ahí, a la verdad, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otro y haces lo mismo que ellos, no creas que te vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad de Dios, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Que vemos que es un Dios bondadoso, misericordioso, que cada día nos está dando nuevas oportunidades a nosotros. Entonces, si yo veo
que Dios me está perdonando cada día, me está dando nuevas oportunidades, yo tengo que tener también esa misma compasión para mis hijos. Tengo que tener esa misma compasión para los que andan en la calle, para no verlos de menos, para no echar de menos a aquel que se acerca a la iglesia. Imagínense que hay iglesias que sacan los bolos, que sacan a aquel que anda todo sucio. Desde el momento que lo sacas, entonces desde ese momento te estás creyendo que esa iglesia es el cielo y que ahí no puede entrar esa persona. Entonces eso no es así. Entonces desde ese momento nos estamos condenando y juzgando a nosotros mismos, aunque pensemos que ya volamos, aunque pensemos que andamos bien delante de Dios, pero estamos actuando mal con el prójimo. Todas estas cositas las necesitamos para poder entrar al cielo. Es que no hay que olvidarnos de aquel pasaje que leí en los mensajes anteriores, donde aquellos que salieron a Dios, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, pero Dios les dijo, ni los conozco. ¿Sabe por qué? Porque estas cositas sencillas y que a diario las vivimos, de repente que no las tomaron en cuenta. Esa es una parábola, pero no las tomaron en cuenta. Entonces pensaban que los dones, que el cantar bonito, que el decir una palabra, que darle una palabra, que eso los iba a salvar. A nosotros esto no nos salva. Nos salva la buena conducta que tengamos delante de Dios, lo que practiquemos. Si practiquemos lo que dice aquí la palabra, entonces tenemos que sentirnos bien. Sabemos que Dios, cuando nos vayamos a presentar delante de Él, nos va a premiar. De lo contrario, no hemos conocido a Dios. No hemos conocido a Dios y así nos va a decir Dios, ni te conozco, Mayra. Pero tenemos que empezar en la casa. No tenemos que ser compasivos con los que andan allá y malvados con los de la casa. Usted no tiene que ser una mujer atenta con el hermano que no haya que hacer, que quiere agüita, que quiere Pepsi, que quiere esto, y cuando llegue el esposo ni lo voltea a ver. No, eso no es así. Primero tiene que ser con tu esposo, primero tiene que ser con tus hijos y después con los demás. El padre primero tiene que amar a sus hijos y después ir a amar a los demás. La madre primero tiene que amar a sus hijos. Pero no podemos nosotros estar queriendo ir a amar a otro y mirando a los hijos de menos, mirando al esposo de menos. Así no se vale. No es así. Primero tenemos que comenzar en nuestra casa. Que si el hijo no hace lo que Dios quiere, pero nosotros sí estamos haciendo lo que Dios quiere. Porque recuerde que es con nosotros. Nosotros somos la luz que estamos alumbrando el hogar donde solo uno es cristiano. Usted está alumbrando a su esposo para que su esposo llegue a las cosas de Dios. Yo estoy alumbrando a mis hijos, pero ¿cómo los voy a alumbrar? Voy a hacer luz y la luz es la palabra. Que ellos vean la palabra en mí, que ellos vean que yo los amo tal y como son. Que les demuestre que los amo. ¿Y cuándo les vas a demostrar? Cuando no los estás condenando, cuando no los estás maldiciendo, cuando no les estás señalando cada momentito su mal comportamiento y diciéndoles, mira, que Dios te va a castigar. Imagínense que hay gente que le pasa algo a los hijos y tiene el valor de decirles que Dios te castigó. Desde el momento que usted está actuando así, usted está condenando, usted está juzgando a su hijo, usted lo está tratando muy mal delante de Dios. Desde el momento que actuamos así. Porque no, la persona que tiene a Dios, la persona que es libre de la culpabilidad, va a tener misericordia. Le va a doler lo que está pasando. Le va a doler la situación de su hijo. Entonces por eso va a ir al trono de Dios y va a clamar. Porque sabe que su hijo vale, sabe que su esposo vale, que no importa cómo sea, pero que vale mucho delante de Dios y que es un hijo de Dios, porque es tu esposo. Ya está bajo la promesa, porque son mis hijos, están bajo la promesa. Porque nosotros no sabemos, miramos la gente así, pero no sabemos lo que Dios va a hacer. Eso no se los tiene que olvidar. Nunca se nos tiene que olvidar. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo para ti mismo, para el día del castigo. Esto nosotros lo aplicamos al inconverso, pero aquí Dios le está hablando a la iglesia. Esto no es para el inconverso. Estás amontonando castigo para ti mismo. ¿Castigo por qué? Porque escucha la palabra, escuchamos y seguimos. Seguimos iguales. Seguimos tratando mal. Seguimos juzgando, seguimos condenando, seguimos maldiciendo. Entonces Dios nos llama, son tercos. Y Dios cada día teniéndonos esa paciencia, Dios cada día dándonos una nueva oportunidad, porque Él no quiere que nos quedemos. Somos parte de la iglesia que Jesús viene a llevar. Entonces cuando quitamos esto, nos estamos adornando, nos estamos poniendo el vestido que Dios quiere, el collar que Dios quiere. Nos estamos arreglando todas.
externamente e internamente. Cuando nos despojamos de esto y hacemos lo que Dios quiere, actuamos de una manera diferente. Estás amontonando castigo sobre ti mismo, dice, para el día del castigo, cuando Dios se manifieste para dictar su justa sentencia y a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Para aquellos que dicen que no, si aceptamos a Jesús y ahí estuvo, es que no solo es de aceptar es el primer paso. Aceptar es el primer paso, pero de ahí tenemos que seguir en ese camino. Recuerde que el camino es estrecho, nosotros tenemos que ir abriendo ese camino. ¿Cómo lo vamos a abrir? Con nuestras actitudes. Un camino estrecho no es fácil de ir, pero el camino de Dios es estrecho, es estrecho. Por eso tenemos que esforzarnos, es estrecho porque a nosotros nos cuesta quitarnos todas esas tonteras que tenemos. Entonces por eso es que es estrecho. Para dictar sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes buscan gloria, honor e inmortalidad. Perseveran en hacer lo bueno. ¿Para qué nos vamos a equivocar? ¿Para qué le vamos a dar vuelta a la Biblia? Lo que pasa es que aquellos que piensan que usted se salva solo con dinero, dinero y dinero, entonces por eso es que ellos están predicando mal, no predican de esto así. Porque ellos lo que quieren solo es sacarte dinero, sacarte dinero, sacarte dinero, pero no te quieren llevar al cielo porque no están esperando la venida del Señor Jesucristo. Y a la gente le gusta ir ahí. Le gusta ir ahí porque no le hablan de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque Dios nos está preparando para que todos esperemos al Señor Jesús. Dios no quiere que ninguna persona se quede. Por eso es que nos dice a nosotros ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, que todo aquel que crea será salvo. Entonces cuando usted cree, como usted cree en Dios, cree en la palabra, entonces comienza a leerla y comienza a ver cuáles son los requisitos para seguir. Entonces los va guardando, va haciendo un esfuerzo, procurando. Entonces viene Dios o viene la muerte, pero nos vamos con Dios. Nos vamos con Dios porque procuramos hacer el bien. Procuramos seguir lo que Dios nos hablaba. Perseverando en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también lugar a los que no son, porque Dios juzga imparcialmente. O sea que cuando aquí menciona a judíos y a los que no son, es que a todos los que hacemos la voluntad de Dios, todos nos vamos a ir con Dios. Esa es la iglesia que Dios está preparando. Esa es la iglesia que Dios está sacando de allá. La está sacando del montón. Porque el montón no quiere irse a la palabra de Dios. El montón está poniendo la mirada en el hombre. Está poniendo la mirada en la enseñanza del hombre. Y se está dejando llevar por la avaricia. Se está dejando llevar por las necesidades. Como tenemos necesidades, como necesitamos dinero, entonces se están dejando llevar por eso. Porque viene y te hablan que no tenés que sufrir, que tenés que ser bendecido, bendecido, bendecido. Es que Dios, la palabra de Dios dice que Dios vino a buscar y a salvar a todo aquel que se había perdido. O sea, que Dios no vino al mundo para hacer millonaria a la gente. Dios no vino al mundo para ser millonario, sino que para salvarnos, para salvar nuestra alma, porque vamos a ir a dar cuentas delante de Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios. Entonces lo interesante es eso. Y esto es lo que tenemos que seguir. Esto es lo que tenemos que seguir. Dice también acá, hablando ya vamos a ver también Lucas 6:37. Lucas 6:37. Veremos qué nos dice. 6:37 dice: no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Entonces, en el Evangelio de la prosperidad,
esto que dice aquí de den a otros y Dios les dará a ustedes, ahí te lo van a poner que es pisto que tenés que dar. Pero aquí no está hablando de pisto, aquí está hablando de no juzgar a otros. Den a otros. O sea que tenemos que darle amor, tenemos que tenerle compasión, tenemos que tenerle misericordia. Entonces así Dios nos va a dar también a nosotros. Pero ellos te lo aplican de otra manera. ¿Para qué? Porque ahí nomás tiene que bolsearse y ahí nomás tiene que hacer su pacto y ahí nomás tiene que poner para que usted pueda entrar al cielo. Imagínense que hay un apóstol que hay, que lo tiene la avaricia lo tiene tan llena su mente de avaricia, pues, que dice que Dios, imagínense lo que menciona este hombre, poniendo, o sea que por sacar dinero. ¿Qué mente por sacar dinero? Que dice que Dios es como una prostituta, dice. Que la prostituta dice, si no se abre, dice. Ve que si no mira el pisto, dice que no se abre. Oiga bien. O sea, el amor al dinero, mire, la gente le da vuelta a la palabra. ¿Cómo se pone a creer que vamos a mencionar así? ¿Cómo vamos a decir eso de Dios? Esa es una falta de respeto. Solo porque le queremos sacar dinero a la gente. Entonces este pasaje lo usan así. Pero no es así, eso no quiere decir así. Dice también en Marcos 4:24, ahí habla un poquito más claro. Marcos 4:24, también les dijo, primero el 23 dice, los que tienen oídos, oigan. También les dijo, fíjense en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. Pero al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Entonces ellos dicen aquí que esto es de cosas materiales. Está hablando de cosas de nosotros, que si usted tiene más amor te va a dar Dios. Si son más compasivo te va a dar. Más compasivo vas a ser. Y así vamos a ir creciendo en todo lo bueno, vamos a ir creciendo. Dios nunca va a poner ahí de lo material. Y eso no significa que Dios no nos va a dar lo material. Si yo tengo mi casa, yo tengo cosas materiales que Dios me ha dado y que verdaderamente Dios me las ha dado. Porque yo nunca he trabajado, yo no soy profesional. Yo no soy ninguna académica. Si yo apenas hice hasta 3er grado. Nunca he ido a trabajar a otro lado. Bueno, cuando trabajaba con el papá de mis hijos, sí, trabajábamos los dos ahí y Dios logró bendecirnos. Y esta es parte de donde yo vivo, es parte de la bendición que Dios nos dio. Pero no he trabajado como quien dice trabajar porque yo voy a hacer mi casa, porque voy a hacer esto. Pero cuando queremos agradar a Dios, Dios siempre nos va a bendecir. Queremos. No le estoy hablando que yo soy una mujer perfecta. Yo soy una mujer muy imperfecta, con muchos errores. Pero la ventaja que tengo es que los reconozco, que me arrepiento y que quiero ser cambiada porque yo me quiero ir con el Señor. Yo me quiero ir con el Señor. Y cuando usted me escucha que hablo así, si yo vivo por fe. Entonces, si yo tuviera otro pensamiento, si Dios no me tuviera escogida para la salvación, yo hablara diferente porque yo necesito. Entonces, yo tirara mensajes diferentes porque como vivir por fe, vivir al diario, a lo que cae. Y cuando cae, no cuando yo digo, hasta que Dios quiere mandarle a uno. Y no crea que Dios le manda así. Si a veces Dios permite que uno no tenga nada, absolutamente nada, para que se ponga a orar, para que empiece a pedirle a Él, no ir a pedir a la gente, no ir a darle lástima a la gente. Entonces yo le estoy diciendo esto no por eso, no porque que es que de seguro ella tiene y ella no necesita, no. Entonces, tengamos mucho cuidado. La culpabilidad también, vamos a ver las consecuencias. La culpabilidad también es el producto de dos situaciones. El no perdonarnos a nosotros mismos. El no apropiarnos de la obra redentora de Jesús. La obra redentora de Jesús. En Hebreos, vamos a ver la obra redentora de Jesús. Hebreos 9:20. Voy a ver qué dice en Hebreos 9:20. La obra redentora de Jesús. Hebreos 9:20. Dice de la siguiente manera. Entonces les dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció la sangre. Moisés también roció con sangre el santuario y todos los objetos que usaban en el culto según la ley. Casi
Todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De esa manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial, pero las cosas celestiales no necesitan mejores sacrificios, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, que era solamente figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor, y no entró para ofrecerse en sacrificio, muchas veces como lo hace cada sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer sangre. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero el hecho es el que ahora es el final de los tiempos. Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose en sacrificio vivo para quitar mi pecado. Aquí dice para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Entonces tenemos que apropiarnos de esta palabra. Tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios. Hay personas que se sienten tan culpables que cuando escuchan que Dios los quiere liberar, se sienten amenazados porque la culpabilidad se ha hecho parte de su vida y piensan que no merecen el perdón de Dios. Cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios, entonces queremos siempre estar con esa culpabilidad. No queremos aceptar a Jesús. Y ya aceptando a Jesús, porque mucha gente ya aceptando a Jesús todavía se siente culpable. Todavía se siente culpable. Y no tenemos que sentirnos culpables. Características de una persona con sentido de culpabilidad es que se castiga a sí misma. Cuando están pasando situaciones difíciles, ¿saben qué dicen? Es que yo me merezco pasar esto. Yo me merezco. Entonces usted se está castigando a sí misma porque Dios le manda la palabra. Dios te manda la liberación a través de la palabra. Pero como usted dice que se merece ser castigado por Dios, Dios ya pagó el precio. Cuando pensamos así, estamos rechazando esto que leí. Estamos rechazando la palabra de Dios. Estamos rechazando esa sangre que Él derramó. Estamos rechazando esos sacrificios que Él hizo. Dice en Hebreos 10:19. Hebreos 10:19, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad al santuario. Gracias a la sangre de Jesús, podemos entrar con toda libertad. Gracias a la sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué se siente culpable? Porque no quiere liberarse. Fíjese que para liberarse es una decisión personal que uno tiene que tener. Yo me acuerdo que cuando yo me dejé con el papá de mis hijos, yo tenía una culpabilidad tan tremenda que yo le aseguro. Y si Dios no me hubiera puesto, yo creo que todavía estuviera así, pero es que lo usó gente para que me hablaran de esta manera, para que me hicieran entender que era un proceso, para que yo fuera totalmente libre de la culpabilidad. Era un proceso que yo tenía que pasar. Entonces después lo entendí y fue cuando empecé a entrar confiadamente al trono de Dios. Y aún después de eso, porque recuerde que seguimos cometiendo errores que a veces nos hacen sentir culpables, pero para eso está la palabra, para que ya no lo sintamos así, porque entonces estamos rechazando el sacrificio de Cristo, estamos rechazando la sangre de Cristo. Entonces dice, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Sin dudar, dice, en la esperanza de la fe que profesamos. ¿Qué es esperanza? Yo buscaba aquí, le voy a leer. Esperanza dice que es la expectación de una promesa futura basada en una promesa presente que todavía no se ha obtenido
o llegado, pero que llegará. Todavía estamos en un proceso, pero llegará el día de la salvación, llegará el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, llegará el día donde Dios nos va a sacar de aquí, porque bueno, viene juicio para esta tierra, pero Dios nos va a sacar. Por eso Dios quiere salvar al mundo, por eso Dios quiere salvarnos a nosotros que hemos estado estancados todavía con estas cositas, condenando gente, maldiciendo gente, cuando somos llamados a bendecir a todo mundo. Entonces no ha llegado la promesa, pero va a llegar. Esa es la esperanza, y seguros tenemos que estar, porque Dios no miente. Dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Dios no miente, nunca va a mentir, nunca nos va a engañar. Por eso tenemos que estar confiados y seguros en sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas.